Una persona inteligente resuelve un problema. Una persona sabia lo evita. Debo estar dispuesto a renunciar a lo que soy para convertirme en lo que seré. No tengo talentos especiales. Solo soy apasionadamente curioso. La medida de la inteligencia es la capacidad de cambiar. Solo hay dos maneras de vivir tu vida. Una es como si nada fuera un milagro. La otra es como si todo fuera un milagro. Si quieres vivir una vida feliz, átala a una meta, no a personas o cosas. Los grandes espíritus siempre se han encontrado con la oposición violenta de las mentes mediocres. Una vez que aceptamos nuestros límites, vamos más allá de ellos. A todos les hablo de la misma manera, sea el basurero o el rector de la universidad. Cualquiera que nunca haya cometido un error, nunca ha probado nada nuevo. A quien es negligente con la verdad en los asuntos pequeños, no se le puede confiar en los asuntos importantes. La lógica te llevará de la A a la Z. La imaginación te llevará a todas partes. Cuanto más aprendo, más me doy cuenta de lo mucho que no sé. Dos cosas son infinitas: el universo y la estupidez humana, y no estoy seguro sobre el universo. No es que no sea tan inteligente, pero me quedo con las preguntas mucho más tiempo. Solo aquellos que intentan lo absurdo pueden lograr lo imposible. El mundo tal como lo hemos creado es un proceso de nuestro pensamiento. No se puede cambiar sin cambiar nuestro pensamiento. Trata de no convertirte en un hombre de éxito. Más bien conviértete en un hombre de valor. Cuando la solución es simple, Dios está respondiendo. La información no es conocimiento. Tres grandes fuerzas gobiernan el mundo: la estupidez, el miedo y la codicia. Nunca fracasarás hasta que dejes de intentarlo. Pequeño es el número de los que ven con sus propios ojos y sienten con su propio corazón. Nunca se puede resolver un problema en el nivel en el que se creó.
Lo importante es no dejar de cuestionar. La imaginación es más importante que el conocimiento. El conocimiento es limitado. La imaginación rodea el mundo. La mejor manera de animarte a ti mismo es animar a alguien más. La realidad es simplemente una ilusión, aunque muy persistente. Al menos una vez al día, permítete la libertad de pensar y soñar por ti mismo. Si no puedes explicárselo a un niño de 6 años, no lo entiendes tú mismo. La vida es como andar en bicicleta. Para mantener el equilibrio, debes seguir moviéndote. Pienso y pienso durante meses y años. 99 veces la conclusión es falsa. La 100ª vez tengo razón. No envejezcas. No importa cuánto tiempo vivas. No dejes nunca de pararte como niño curioso ante el gran misterio en el que nacimos. Nunca enseño a mis alumnos. Solo trato de propiciar las condiciones en las que puedan aprender. El amor es mejor maestro que el deber. La gravedad no es responsable de que la gente se enamore. Me encanta viajar, pero odio llegar. Cualquier necio puede saber. El punto es entender. Lo que es correcto no siempre es popular, y lo que es popular no siempre es correcto. La sabiduría no es un producto de la educación, sino del intelecto de adquirirla durante toda la vida. No es posible mantener la paz usando la fuerza. Solo se puede conseguir mediante la comprensión. Todos sabemos que la luz viaja más rápido que el sonido. Es por eso que ciertas personas parecen brillantes hasta que las escuchas hablar. La creatividad es la inteligencia divirtiéndose. Nunca memorices algo que puedas consultar. La excelencia es hacer algo común de una manera poco común. En medio de la dificultad, yace la oportunidad. Si quieres que tus hijos sean inteligentes, léeles cuentos de hadas. Si quieres que sean más inteligentes, léeles más cuentos de hadas. No sé con qué arma se peleará la Tercera Guerra Mundial, pero la Cuarta Guerra Mundial se peleará con palos y piedras.
Nunca hice uno de mis descubrimientos a través del proceso de pensamiento racional. La adversidad presenta al hombre a sí mismo. Todo el mundo es un genio, pero si juzgas a un pez por su habilidad para trepar un árbol, vivirá toda su vida creyendo que es un necio. El mundo es un lugar peligroso para vivir, no por las personas que son malas, sino por las personas que no hacen nada al respecto. Quien tiene el privilegio de saber, tiene el deber de actuar. Si A es un éxito en la vida, entonces A es igual a X más Y más Z. El trabajo es X, Y es juego, y Z mantén la boca cerrada. Pocos son los que ven con sus propios ojos y sienten su propio corazón. La mujer que sigue a la multitud normalmente no irá más allá de la multitud. Es probable que la mujer que camina sola se encuentre en lugares en los que nadie ha estado antes. Nada ocurre hasta que algo se mueve. El valor de la educación universitaria no es el aprendizaje de muchos hechos, sino el entrenamiento de la mente para pensar. Tienes que aprender las reglas del juego, y luego tienes que jugar mejor que nadie. Prefiero ser optimista y tonto que pesimista y correcto. Cuando tropiezas con el amor, es fácil levantarse, pero cuando te enamoras, es imposible volver a pararte. La creencia ciega en la autoridad es el mayor enemigo de la verdad. Fuera del desorden, encuentra la simplicidad. Por raro que sea el verdadero amor, lo es menos que la verdadera amistad. Cualquier hombre que lee demasiado y usa muy poco su propio cerebro, cae en hábitos perezosos de pensamiento. La debilidad de actitud se convierte en debilidad de carácter. Un verdadero genio admite que no sabe nada. Si tuviera una hora para resolver un problema, dedicaría 55 minutos a pensar en el problema y 5 minutos a pensar en las soluciones. La ira habita solo en el seno de los necios. El estudiante no es un recipiente que tienes que llenar, sino una antorcha que tienes que encender. ¿Cómo quisiera que en algún lugar existiera una isla para los sabios y de buena voluntad? Sé un solitario.
Eso te dará tiempo para preguntarte, para buscar la verdad. Ten santa curiosidad. Haz que tu vida valga la pena. Haz siempre lo correcto. Esto complacerá a algunos y asombrará al resto. Dios no juega a los dados con el universo. No te preocupes por tus dificultades en matemáticas. Te puedo asegurar que las mías son aún mayores. Dios es sutil, pero no malicioso. Mira profundamente en la naturaleza y entonces entenderás todo mejor. Qué triste época en la que es más fácil destruir un átomo que un prejuicio. Nunca pienso en el futuro. Llega muy pronto. Se ha vuelto terriblemente obvio que nuestra tecnología ha excedido nuestra humanidad. Lo más incomprensible del mundo es que es del todo comprensible. La ciencia sin religión es coja. La religión sin ciencia es ciega. Vivo en esa soledad que es dolorosa en la juventud, pero deliciosa en los años de madurez. La imaginación es la forma más elevada de investigación. La experiencia más hermosa que podemos tener es el misterio. Es la emoción fundamental que se encuentra en la cuna del verdadero arte y la verdadera ciencia. Si no fuera físico, probablemente sería músico. A menudo pienso en la música. Vivo mis sueños en la música. Veo mi vida en términos de música. Los agujeros negros son donde Dios divide por cero. Solo una vida vivida para otros vale la pena. Una pregunta que a veces me vuelve confuso. ¿Estoy loco yo o los demás? La imaginación lo es todo. Es la vista previa de las próximas atracciones de la vida. La búsqueda de la verdad y la belleza es una esfera de actividad en la que se nos permite seguir siendo niños toda nuestra vida. El crecimiento intelectual debe comenzar con el nacimiento y cesar solo con la muerte. La tragedia de la vida es lo que muere dentro de un hombre mientras vive. La genialidad es 1% talento y 99% trabajo duro. La vida es una preparación para el futuro, y la mejor preparación para el futuro es vivir como si no lo hubiera.
Lo único que interfiere con mi aprendizaje es mi educación. El sentido común es el conjunto de prejuicios adquiridos a los 18 años. No se puede prevenir y prepararse para la guerra al mismo tiempo. Pocas personas son capaces de expresar con ecuanimidad opiniones que difieren de los prejuicios de su entorno social. La mayoría de las personas son incapaces de formarse tales opiniones. Los bailarines son los atletas de Dios. Una persona comienza a vivir cuando puede vivir fuera de sí misma. Lo más difícil de entender del mundo es el impuesto sobre la renta. Si quieres describir la verdad, deja la elegancia al sastre. A medida que nuestro círculo de conocimiento se expande, también lo hace la circunferencia de oscuridad que lo rodea. Una mesa, una silla, un frutero y un violín. ¿Qué más necesita un hombre para ser feliz? La única razón del tiempo es para que no suceda todo a la vez. Mi religión consiste en una humilde admiración por el ilimitado espíritu superior que se revela en los pequeños detalles que somos capaces de percibir con nuestra frágil y débil mente. El estómago vacío no es buen consejero político. La memoria es engañosa porque está coloreada por los acontecimientos de hoy. La música de Mozart es tan pura y hermosa que la veo como un reflejo de la belleza interior del universo. El intento de combinar sabiduría y poder rara vez ha tenido éxito, y solo por un corto tiempo.